le damos gracias a Dios porque hemos iniciado un nuevo ciclo que titula La enfermedad mortal que muchos no saben. Y muchos no saben, hay muchas otras que sí lo saben, pero muchos no lo saben porque es algo que está sutil en el corazón, sutil en la vida de la persona. A veces, o para iniciar, voy a decir lo siguiente. Aquí nadie nos escapamos de esto. Todos luchamos con esto. Por si alguno de pronto piensa, no, esto es para fulanito, para fulanito. Hermanos, con toda sinceridad, todos los aquí presentes luchamos con esto. Todo el mundo entero luchamos con esta situación. Que a veces uno lo sabe, a veces no lo sabe, otro tiene que abrirle los ojos a uno. A través de la palabra podemos ver qué condición hay en nuestro corazón, pero podamos entender lo que Dios quiere mostrarnos. Primer libro de Samuel, vamos a estar tratando el tema hoy, lo que lo bajó del trono. Primer libro de Samuel, capítulo 15, vamos a estar leyendo versículo 1. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pasemos al versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Ustedes creen que la cumplió o no? Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. El contexto de este texto tiene que ver con la decisión que tuvo el pueblo de Israel cuando decidió pedir rey. Dijo: nosotros queremos rey, como todas las otras naciones. Pero esto abarcaba no solamente dejar el gobierno que Dios tenía sobre el pueblo, sino parecerse a las demás naciones. El parecido con las demás naciones era idolatría, adorar otros dioses y bueno, su cultura y las otras cosas. Queremos ser como las otras naciones. El Señor les dijo: yo les voy a dar rey, pero el rey, esto les va a traer yugo y aflicción a ustedes, porque tendrán que servirle, tendrán que servir al rey, la guardia del rey, quienes le van a servir al rey, quienes le van a atender al rey, sus hijos, ustedes van a estar atendiendo. Pero el pueblo aún así dijo: nosotros queremos rey. Se obstinó, porque a veces nosotros también nos obstinamos como ellos. Aún así Dios nos diga algo, nosotros nos obstinamos, y tiene que ser así. Tiene que ser esta persona, tiene que ser este el camino. Aunque el Señor les advirtió las consecuencias que iban a tener, ellos dijeron: no importa, nosotros queremos asumir las consecuencias. Dios les concede por rey a Saúl, y Samuel va y unge a Saúl por rey. Pero Dios le manda una palabra a Saúl de acabar con Amalec y todo lo que tenía Amalec. ¿Por qué? Porque Amalec se opuso a la palabra de Dios, se opuso
al llamado que Dios le había hecho al pueblo de Israel de ser libre. Se opuso en el camino. Dios dijo, ahora vienen las consecuencias para este rey. Lo va a destruir completamente. Pero Saúl, sabemos que, ¿qué hizo Saúl? ¿Y qué hizo el pueblo? Perdonó lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, dice el texto, de los carneros, de todo lo bueno, no lo quiso destruir, pero todo lo que era vil y despreciable que hizo Saúl, lo destruyó. Bueno, esta es la historia. Esto me remonta al primer punto, que el primer punto tiene que ver mucho porque dijo el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Saúl se levantó un monumento. Él se creyó grande porque dijo, estamos haciendo lo que hay que hacer. Y se encuentra con Samuel y le dice, yo he cumplido con todo lo que Dios me mandó. Fíjense esto. Entonces, él dice, se ha vuelto en pos de mí porque no ha cumplido mis palabras. Así que el primer punto es estar atentos a la palabra de Dios. Y eso lo dice el versículo 1 del capítulo 15. Estar atento a mis palabras. Quiero entrar aquí porque si yo no estoy atento a las palabras de Dios, entonces estoy atento a mis palabras. Si yo no sigo las palabras de Dios, entonces yo sigo las mías. ¿Cuántos de aquí hemos leído la Biblia completa? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años llevamos de convertido? Es tremendo. La palabra purifica, la palabra transforma, la palabra trae vida, la palabra nos muestra. Como creyentes debemos tener un hábito de leer la palabra de Dios. Como iglesia, el otro año vamos a iniciar, pero es un deber de nosotros tener una lectura de la Biblia completamente, el panorama general de la Biblia. Sí, yo leo unos capítulos, leo unos versículos, pero Dios aquí le dice a Saúl, escucha mis palabras atentamente. Dios nos está diciendo a nosotros también que escuchemos atentamente a las palabras de Dios. El tema es lo que lo bajó del trono. ¿Usted quiere ser bajado del trono? No, yo también no quiero ser bajado del trono. Pero eso es posible y pasa, sí pasa en la vida real y ya vamos a ver cómo es la aplicación de todo esto en la vida real. Pasa porque pasa en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Dice la palabra de Dios, hijo mío, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Si algo quiere Dios es que escuchemos la palabra de Él. ¿Cómo es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando usted le dice a su hijo, mire, hágame esto, y cuando yo venga ya tiene que estar hecho todo? Y cuando usted llega a la casa no hay nada hecho. ¿Cómo se pone uno? ¿Qué quisiera uno? ¿Que los muchachos atiendan o no atiendan? ¿Cierto? Que cuando llega uno a la casa uno dice, ¿y usted por qué no escucha? Usted sabe que le dije que hiciera esto y esto. Eso nos pasa. Es algo cotidiano y por eso el Señor nos dice, céntrense en lo que yo les quiero decir. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. ¿Son qué? Vida y medicina a todo. Por eso escuchamos la palabra de Dios, porque es vida, porque es medicina para mi cuerpo. Porque cuando yo hago lo que Dios me dice, encuentro bendición. Sigamos viendo el caso de lo que está pasando aquí, porque el Señor le da unas instrucciones a Saúl. Tal vez usted dice, yo no sé, a mí Dios no me ha hablado, a mí Dios no me ha dado instrucciones como se las dio a Saúl. Pero hermano, Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla acá en la iglesia, Dios te habla en el trabajo, Dios te habla en tu casa, con tu jefe, con los amigos. Y lo que podemos ver es que la palabra de Dios no está como para tenerla en adorno, para tenerla solamente colgada así, que bueno, hasta de pronto la puede uno cargar y ya. La palabra de Dios está para guiar, pero la palabra de Dios también está para juzgar, para hacer la instrucción de nuestras vidas.
¿Qué sería de nuestra vida si no tenemos este libro? Gracias a Dios que lo podemos tener y lo podemos leer, como hace unos días le comentamos, estos países donde no pueden tener este libro porque van presos, los pueden matar también. Entonces, la caída de Saúl, para concluir con este punto, se debió ¿a qué? A no escuchar atentamente lo que le dijo Dios. Él le dijo que matara todo, pero ¿él qué hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Listo. Punto número 2. Por eso me lleva al siguiente punto. Ser obedientes nos hace humildes. Había puesto primero yo ser humildes para ser obedientes, pero realmente es un poco complejo. El ser humano es complejo. Somos muy complejos nosotros. De aquí a que nosotros seamos humildes por sí solos, hermano, eso es difícil. Pero la obediencia me lleva a ser humilde. Por eso lo dejé así. Ser obediente nos hace humilde. Mire que el versículo 18 y 19 del capítulo 15. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? No solamente ese detallito que fue hacer pero no hacer, ¿cierto? O hacer como a medias. Lo hice pero no lo hice. Dice la palabra de Dios que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. En otras palabras, cuando nosotros consideramos que las cosas se deben hacer como nosotros mismos estamos pensando, como nosotros decidimos. Eso le pasó a Saúl. Tenía una orden de destruir todo, pero dijo: bueno, pero esto está gordo, esto está bonito, el pueblo también me dice que esto está gordo, está bonito, dejémoslo. No se escuchó atentamente que había dicho: acabe con todo. Pero en mi propio criterio, porque a veces nos pasa a nosotros, lo siguiente: cuando yo no creo en la orden que me están dando, en lo que me están diciendo, simplemente yo tomo mi propio criterio, como lo hizo Saúl, y actuamos. Vamos a poner ejemplo. El jefe me dice: haga esto así, así, así. Y yo digo: pero así no se debe hacer, se debe hacer así, así, así. Cosas sencillas, sutiles, porque el orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia, la desobediencia, la rebelión, todo esto arranca muy sutil, tanto así que no se deja evidenciar, aunque está el activo y está el pasivo. Usted conoce a su compañero de trabajo, usted ha visto a alguien, usted dice: este sí es orgulloso, este sí es altivo. Es una persona activa, lo demuestra y lo dice. No hay nadie que haga las cosas mejor que yo. En esta empresa yo soy el único que trabajo bien, el único, yo vengo a organizar todo, yo soy el que hago esto y esto y esto y esto. Pero está el pasivo, el que no lo dice, pero por dentro dice: ¿y a mí por qué me toca esto? ¿Por qué premiaron al compañero? ¿Por qué estas cosas pasan así? ¿Qué injusticias? Todo. Empieza a haber algo pasivo allí en su corazón. Cuando hay desconfianza en el criterio de quien da la orden. El Señor dijo: hagan esto. Cuando yo me refiero no a mí como persona, o bueno, como nosotros seres humanos, creemos que lo que está aquí es verdadero, yo lo cumplo. Pero cuando yo no tengo la confianza tal vez en lo que Dios está diciendo, yo digo: uy, Dios me dice que haga esto, pero no, ¿sabe qué? Yo me voy a adelantar y le voy a ayudar a Dios. ¿Sí? ¿No le ha pasado? ¿Será que voy a adelantarme y ayudémosle a Dios con esto? Demos un paso, porque no estamos creyendo en las promesas y en lo que Dios ha dicho. Estamos haciendo un criterio como algo que yo les mencioné. Saúl fue ungido como rey. ¿Se había evidenciado altivez, orgullo en su corazón? Nada. Él fue, pero estaba allí sutil, estaba allí agarrado en ese corazón. Entonces, la obediencia consiste en hacer lo que nos dicen, y eso empieza a traer humildad a nuestro corazón. ¿Y por qué empieza por esto?
Porque a nosotros no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Cuando uno le dice, mire, debe hacer esto, de una vez uno choca. Vea, usted hubiera podido hacer esto de esta mejor manera, y uno saca excusas también, ¿no? Pero era mejor así, que no sé qué así, que hace así. A veces el jefe le dice, no, yo necesito que lo haga así, y punto. Pero uno hace lo contrario. Eso quiere decir que sí hay algo en el corazón que tenemos que analizar. Yo sé que este tema es un poco pedragoso, un poco molesto para algunos, pero yo no quiero venir a acusar, juzgar. Yo quiero que podamos abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento y podamos empezar, porque esto es un proceso. Les voy a decir que hay cada detalle que debemos rendir delante de Dios, de nuestra vida. Y cada detalle, estamos hablando de la complejidad del ser humano en su constitución como ser, como está constituido en su pensamiento, en su corazón. Dice la palabra de Dios que más es engañoso el corazón que todas las cosas. ¿A quién lo conocerá? Y en esa complejidad todos los días tenemos una batalla de estar negándonos a nosotros mismos, de estar batallando con el yo, de estar batallando cuando lo elogian mucho a uno, se le empieza a subir el pecho. Y después, ¿quién lo baja de esa nube? Pero pensaba yo en este tema, sube uno como palma y cae como coco. Eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios, que la altivez, la arrogancia y la soberbia impiden que obedezcamos. Y aquí hay un punto clave: esto no proviene de Dios. Esto no proviene de Dios. Así que nosotros le debemos pedir perdón a Dios. Primero, ¿por qué? Por no obedecerle a Él. Si yo no le obedezco a Dios, no le voy a obedecer a nadie. Yo debo primero obedecerle a Él. Y segundo, pues a las personas, los niños que están acá, los jóvenes. ¿A quién debemos obedecer? Al Padre. Nosotros, ¿a quién debemos obedecer? Al jefe, al Padre, a la persona que debemos someternos nosotros, sujetarnos. Y el Señor Jesucristo nos muestra que Él fue obediente y se humilló en ese mismo orden. Se necesita quien vaya y muera por toda la humanidad. Yo voy y muero por toda la humanidad. Y dice la palabra de Dios que Él se humilló a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él fue el primero en obedecer, y esa obediencia lo reconoce como una persona humilde, que Él no vino para ser servido, sino para servir, que Él, estando aquí en la tierra, le lavó los pies a los discípulos, ayudó al que estaba necesitado, en esa humildad y en esa sencillez, y nos muestra a nosotros que nosotros debemos tomar el mismo ejemplo que Él tomó. Hermano, entre más, hay dos opciones: o me deleito obedeciendo, o me amargo por hacerlo. Porque usted no ha visto cuando uno le dice al muchacho, vaya, haga tal cosa, y se va por allá renegando, ay, me toca hacer esto, y lo hace. Sufre uno, dígame si no. Entre más uno se endurezca y entre más uno cierre su corazón y ponga esa barrera, entre más haya esa altivez, esa soberbia, esa arrogancia, más duro será el proceso que tendrá que afrontar. Pero cuando nosotros vamos al Señor, reconocemos delante de Él que hay algo que nos está molestando, que nos lleva a tener conflictos en la casa, porque ninguno de los dos quiere bajar la cabeza, ninguno de los dos quiere reconocer, ninguno de los dos quiere pedir perdón. Al menos uno, se necesita uno para que se salve ese hogar, se salve esa ciudad. Pero el orgullo no me deja agachar la cabeza. Pero es que él tiene la culpa. Pero es que uno no quiere agachar la cabeza. El que llega tarde se pone antes bravo. Usted le dice, ¿por qué llegó tarde? Y se pone antes bravo. El que va y ofende a otro, va y lo ofende y resulta bravo. Eso pasa. Eso nos toca a todos. Todos luchamos con esto. Punto número 3, el disfraz del engaño. Esto es tan sutil que se disfraza en nuestros corazones como un disfraz. Veníamos viendo y pasamos una época acá de los disfraces. Y esto es tremendo porque el disfraz oculta. La apariencia es una, pero el disfraz
se maquilla, y esto es algo que se oculta en los corazones. Versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido con la palabra de Jehová. Imagínense, yo he cumplido. ¿Ustedes saben si cumplió o no cumplió? No cumplió. Pero cómo está, o sea, cómo tiene la cara para irle a decir al profeta: yo cumplí. Fíjese lo que hay en el corazón. Había orgullo en el corazón de Saúl, había arrogancia, había altivez. Dice la palabra de Dios que hasta se construyó un monumento. No, salvamos lo más gordo, sí, aparten por acá, sí, todos sacando pecho, un monumento. Y le dice: tú de Jehová, yo he cumplido con todo lo que me mandó. Es tremendo, porque eso allí va brotando, aunque no se estuviera dando cuenta, porque él no se había dado cuenta. Yo creo en ese momento no creo que se haya dado cuenta, no se había dado cuenta. A veces nos pasa a nosotros así, no nos damos cuenta, pero está brotando y está afectando lo que está alrededor de nosotros. Cuando nosotros consideramos que las cosas son como nosotros, bueno, estamos pensando algo tan sutil que está en el corazón de Saúl, que no se notó cuando él fue ungido como rey. Por eso el ánimo es que nosotros empecemos a analizar día tras día cuál es la arrogancia, cuál es la altivez, cuál es el orgullo. Hay soberbia en mi corazón cuando nos elogian, cuando de pronto nos critican, cuando porque mire, no, digamos cuando lo critican a uno: bueno, pues él es peor, pues él hace esto, pues yo no me voy a... O yo digo: Señor, ayúdame, ¿será que aún hay algo en mi corazón? Y ayuda a la otra persona. Porque algo, le he dicho a mi esposa, nosotros nos cuentan muchas cosas, nos dicen muchas cosas, pero yo le digo a ella: mire, lo único que le puedo decir es lo siguiente: que Dios ayude a esa persona y que Dios nos ayude a nosotros. Y oremos de esa manera. Dice la palabra de Dios: el que esté firme, mire que no caiga. Y yo me pongo a decir: es que mire cómo cayó, lo tenía bien merecido, eso le pasa por ser calabaza, mire lo que hizo. Y de pronto yo voy y caigo peor. Y ahí cómo voy a quedar yo. Que el Señor, y tómelo usted también para su vida, cuando alguien le cuente algo de alguien, usted solamente diga que Dios lo ayude a esa persona y que Dios nos ayude a nosotros a no caer. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El versículo 25 le dice: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Aún, el profeta le dice: usted no hizo lo que tenía que hacer. Pero él dijo: yo no voy a llegar como un derrotado ante el pueblo, que el pueblo diga que ya Dios no está conmigo. Vuelve conmigo. O sea, yo todavía quiero seguir mostrando pecho, y ya se nos pasa así, estamos caídos, derrotados, estamos vueltos nada, pero queremos seguir sacando pecho. Es tremendo. Él eso le dijo: queremos encubrir o seguir como si no pasara nada. Hay personas que pecan. ¿Cómo le fue? No, bien, no pasó nada, todo está bien. Y Dios sabe que pecó, sobre todo primero Dios sabe que pecó. Tal vez usted también vio que pecó, pero no, normal, todo normalizado, todo neutralizado, como si nada hubiera pasado. Algo tan sutil que puede destruir una persona. Muchas personas han salido de las empresas por su orgullo, por su altivez, por su arrogancia. Porque una persona así le viene a hacer daño a la empresa. La rebelión, la arrogancia. Nosotros no debemos vincularnos en las empresas, en lugares donde quieren derrocar al presidente, donde quieren derrocar la autoridad que Dios ha puesto. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Donde quieren armar sindicatos, donde quieren irse en contra de lo que ya está. Nosotros cuidémonos de todo esto. Dice aquí que el hijo: vuelva conmigo. Todo esto es influenciado por Satanás. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece a Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y mire cuál es la primera. ¿Quién me dice cuál es la primera? Los ojos altivos, póngale la firma, y la lengua mentirosa. Los ojos altivos.
Tratamos de hacer nosotros todo lo que nosotros podamos por nuestra mano. Es que yo puedo, yo salgo adelante. Y uno ve ese peso, digamos, un problema familiar en el trabajo. Uno siente que ya no puede más, pero yo puedo. Y hasta que uno ya no puede más, pero uno dice, aún puedo un poco más. Y ya cuando uno ve que no pudo, que está vencido, ahí sí, Señor, ayúdame. ¿No nos pasa? La autosuficiencia también nos empieza a jugar una mala pasada a nosotros, porque creemos que nosotros lo podemos. Eso hizo Saúl. En últimas le dijo, voy a ir a adorar a Jehová. Versículo 23, la parte A dice, porque como pecado de, póngale cuidado, como pecado de adivinación es la rebelión. Por eso le decía, no nos unamos contra aquel que quiera derrocar, quiera hablar mal en contra de alguien, que quiera dividir una iglesia, contra aquel que quiera dividir un hogar. No nos unamos con aquellos que se quieren unir para destruir. Eso no proviene de Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Lo que le pasó al pueblo de Israel, se obstinó. Esto es un pecado delante de Dios, y la palabra de Dios es muy clara. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos humildes sabemos acá? Aún el que dice, yo no soy orgulloso. Eso no es. Hay que analizar eso. No es que yo no soy orgulloso y todos, tal vez es el más de todos, porque nos aceleramos algo tan sutil y nos ciega los ojos, no lo podemos ver. Algo tan sutil y nos tiene allí cegados, pero tal vez es el que más. Y nosotros molestamos con otros países. Uy, es que en esos países esas personas son muy orgullosas, las molestamos. No, es que como hablan y son... Pero nosotros también revisemos nuestra vida, porque tal vez esos son activos, pero tal vez yo soy el pasivo. También hay. Entonces, bueno, Santiago 4:6 lo dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da más gracia. Quiero que usted pueda llevar esto presente, que al soberbio Dios no lo tolera, que al soberbio Dios no puede con las personas soberbias, y que cuando nos toca agachar la cabeza a veces injustamente también, piense usted lo siguiente, que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira. Cuando usted le toque agachar la cabeza, usted solamente piensa que Dios mira de cerca al humilde. Usted dice, pero es que toda la culpa fue del otro. Y sí, normalmente a veces pasa, pero uno también tiene que ver, falta más humildad, sencillez a veces, de decir uno, pero Dios está cerca de los humildes, yo voy a dar ese paso, yo soy el que voy a pedir perdón. Porque si muchas discordias y muchos conflictos están es por yo señalar a la otra persona, y eso ahí tiene que ver el orgullo, la arrogancia, la altivez, la soberbia. Es que el otro es el del problema, es que el otro, bueno, y usted no tiene nada que transformarse y cambiarse también. Usted no tiene que mirarse adentro. El Señor dijo, no mire más la paja que hay en el ojo de su hermano. ¿Qué dice? Mire, hay algo en tu corazón que necesita ser moldeado y transformado. Por eso nosotros necesitamos iniciar ese proceso de restauración con Dios. Y mientras yo siga mirando a la otra persona, yo no voy a arrancar mi proceso. Yo debo arrancar mi proceso porque esto es algo individual, es algo que el Señor me está pidiendo a mí. Ahí dice, ¿cuál leímos? Listo, pasemos al punto número 4. El punto número 4 es bajado del trono. Por eso se titula, ¿cómo se titula? Lo que lo bajó del trono. ¿Qué nos puede bajar del trono a nosotros? Versículo, vamos a leer del 17 al 23, leamos atentamente lo que dice la palabra de Dios. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel,
Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, ¿sí ve cómo saca pecho? Rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas, ¿qué fue? Bajado del trono. Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque no escuchó la palabra del Señor. Porque hubo altivez, orgullo y arrogancia en su corazón. Tal vez uno no permite que le digan las cosas. Mire, hiciste tal cosa, pasó esto, y uno, a mí no me puede decir nadie, a mí no me venga a hablar nadie, pero usted, porque uno no puede aceptar las cosas con humildad, con sencillez. A veces nos creemos tanto que aún si Dios nos dice qué es lo que hemos fallado, nosotros seguimos persistiendo en que estamos bien y los demás estamos mal. Aún la palabra y Dios diciéndonos a nosotros, a veces nosotros persistimos diciendo eso. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe, sino que piense de sí con cordura. Nadie se crea más que los demás, sino que piense de sí como con qué, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Es que yo soy mejor que el hermano. El hermano no se sabe vestir, yo me he visto mejor. Es que el hermano no sabe orar, yo oro mejor. Como el publicano y el fariseo, ¿sí recuerdan? Que más el publicano estando lejos, aún alzaba los ojos al cielo diciendo: Señor, sé propicio a mí. Pero el fariseo decía: yo ayuno, yo doy ofrenda, yo hago. Pero dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Por qué? Hermanos, veámoslo desde la siguiente perspectiva. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están. Hermanos, nadie es mejor que nadie. Ninguno. Todos íbamos derecho para el mismo lugar. Todos pecadores y manchados, destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo nos debemos ver? Como todos redimidos por la obra del Señor. Como todos reconciliados a través del Señor Jesucristo con el Padre. ¿Cómo nos debemos ver? Como hijos de Dios. ¿O acaso quién no es hijo de Dios? ¿Cómo nos debemos ver nosotros? Como esa persona que también Dios redimió. Dios lo rescató a él, pero es que Dios también me rescató a mí del mismo lugar donde estaba la otra persona. ¿Es así o no es así, hermano? Entonces, aunque Saúl haciendo las tareas a medias, él dice que hizo todo lo que debía hacer. Muchas veces nosotros queremos decir que adoramos y buscamos a Dios. Señor, nosotros te adoramos, te buscamos. No, oré 5 minutos. En otras palabras, lo buscamos a nuestra manera. Adoramos a Dios a nuestra manera. Y no es así. Tenemos que arrepentirnos nosotros. Señor, oré, antes Dios nos sale a deber. Usted hizo una obra social. Es que oré, Señor, yo oré, yo ayuné, yo le pedí perdón, yo me humillé. Y entonces, ¿qué quiere que haga Dios? ¿Que nos pida perdón a nosotros? Dios, ¿qué nos debe a nosotros? Hermanos, lo que hay en nuestros corazones nos afecta a nosotros mismos y nos está matando lentamente, como una enfermedad silenciosa y sutil que está ahí. Va acabando con las familias, va acabando con las personas, va acabando con los hogares. Hay personas donde no las quieren en ningún lado, por eso mismo salen de las empresas, salen en la casa también. Dice: esta persona es tan orgullosa, nunca reconoce que falla.
Y es que por ende estamos en esta carne, en este cuerpo, nosotros fallamos. O sea, debemos empezar por ahí, que todos hemos fallado delante del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Versículo 23b, por eso, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te has desechado para que no seas rey. Eso le costó el reinado a Saúl. ¿Qué lo bajó del trono a Saúl? La soberbia, el orgullo, la arrogancia, la altivez que había en su corazón. Consideró más importante su criterio que la palabra de Dios. Dios le dijo, acabe con todo, y él dijo, no, pero tal vez dejemos esto acá. Y el pueblo también dijo, no, dejemos esto aquí. ¿Qué es más importante para tu vida, tu palabra o la palabra de Dios? El Señor nos dice, perdone a su enemigo. No, Señor, pero este sí no lo puedo perdonar. ¿Qué es más importante, mi palabra o la palabra de Dios? Es tremendo, esto es duro, pero es tremendo. Y hay dos medios para no ser bajados del trono. Que yo pueda tomar la decisión de hacerlo voluntariamente, de rendirme a Dios voluntariamente, o por proceso.